Johnny era un niño de 12 años que vivía en West Des Moines, Iowa. Salió temprano el 5 de septiembre de 1982 para repartir periódicos en su vecindario, pero ese día sucedió algo extraño. Testigos dijeron haber visto a Johnny hablando con un hombre en un auto azul. Poco después, parecía estar pidiendo ayuda a otro niño con una señal. Ese fue el último momento en el que alguien lo vio. Su carrito, lleno de periódicos, fue encontrado abandonado, pero no había rastro de él. La policía tardó en actuar, ya que en ese entonces era común esperar 72 horas antes de declarar a alguien como desaparecido. Aproximadamente 6 meses después de su desaparición, una mujer informó que había visto a un niño en una esquina, sin aliento y pidiendo ayuda. «Mi nombre es John David Gosh», le dijo, antes de que dos hombres lo sujetaran y lo llevaran a la fuerza. No está claro si la mujer informó a la policía sobre lo sucedido. Según los informes, la mujer no relacionó el incidente con la desaparición de Johnny Gosh hasta meses después, cuando vio un reportaje televisivo sobre el caso y reconoció al niño en las imágenes. La madre de Johnny ha sostenido durante años que su hijo fue secuestrado por una red de tráfico de menores. Asegura que Johnny llegó a su casa en 1997, ya adulto, junto con otro hombre. Le dijo que había sido víctima de trata, pero que no podía quedarse ni revelar dónde estaba. No hay pruebas de esta visita, pero la madre se mantiene firme en su historia. Paul Bonacci, un pedófilo convicto, dijo que había ayudado a secuestrar a Johnny como parte de una operación de tráfico de personas. Su historia coincidía con algunos detalles del caso, pero nunca se confirmó nada. Su caso fue uno de los primeros en usar fotos en cartones de leche para buscar a los niños desaparecidos. Hoy en día sigue sin resolverse. Timothy Pitzen tenía solo 6 años cuando desapareció el 11 de mayo del 2011. Ese día, su padre, James Pitzen, lo llevaría al colegio, pero aproximadamente una hora más tarde, su madre, Amy Fry Pitzen, lo retiró de su escuela sin previo aviso. Dijo que tenía que retirar a su hijo por una emergencia familiar. Amy condujo casi 50 kilómetros hasta llegar a un taller mecánico donde dejó su carro para una revisión de rutina. Para evitar que Timothy se aburriera mientras esperaba, Amy le pidió al empleado del taller que si podía llevarlos al zoológico de Brookfield. El empleado accedió y los llevó hasta el zoológico, prometiendo que regresarían por su cuenta una vez terminara el paseo. Regresaron al taller alrededor de las 3 p.m. para recoger el vehículo y luego se dirigieron a un resort en Gurnee, Illinois, donde pasaron la noche. Los días posteriores se les vio visitando parques temáticos y siendo registrados en hoteles. El viernes 13 de mayo, Amy comenzó a devolver las llamadas de sus familiares, excepto las de James. La abuela, mientras hablaba con Amy, oyó a su nieto decir que tenía hambre. Fue la última vez que alguien escuchó la voz del niño. El cuñado y la madre de Amy llamaron a James para tranquilizarlo, ya que parecían estar bien. Después de esas llamadas, el rastro de Amy y Timothy se vuelve cada vez más extraño. Ella se desvía de las rutas principales y toma caminos secundarios, en lugares donde casi no hay cámaras de seguridad. A las 11:15 p.m., Amy se registra en el hotel Rockford Inn. Sin embargo, Timothy no estaba con ella. El 14 de mayo, el cuerpo de Amy fue encontrado en el hotel. Se había suicidado cortándose las muñecas. Dejó una nota en la que afirmaba que Timothy estaba a salvo, bajo el cuidado de alguien que lo protegería, pero nunca sería encontrado. Esta nota, aunque daba ciertas esperanzas de que el niño estuviera a salvo, no ofrecía detalles sobre la identidad de la persona que lo cuidaba ni la ubicación exacta de Timothy. La policía descubrió el coche de Amy estacionado cerca de la zona, pero no había señales claras de lo que había sucedido. En el coche encontraron rastros de sangre que se asociaron con Timothy, pero no eran suficientes para determinar su paradero ni para confirmar si había sido herido. A pesar de una búsqueda masiva en toda la región, no se encontró ninguna pista clara sobre su ubicación. En 2019, un hombre en Kentucky afirmó ser Timothy. Sin embargo, tras realizar pruebas de ADN, se confirmó que no era él. El caso hoy en día sigue sin resolverse.
Natalie era una joven de 18 años. Desapareció el 30 de mayo del 2005, mientras estaba de viaje con sus compañeros de clase en la isla caribeña de Aruba para celebrar su graduación de secundaria. La noche de su desaparición, Natalie salió con amigos a un club nocturno llamado Carlos Charlie's. Fue vista por última vez saliendo del club junto con Joran van der Sloot, un joven holandés que tenía 17 años en ese momento, y dos de sus amigos, los hermanos Kalpoe. A la mañana siguiente tenía previsto volar de regreso a casa, pero no se presentó para su vuelo. Sus amigos denunciaron su desaparición. En las horas posteriores a su desaparición, comenzó una intensa búsqueda, pero sin embargo, Natalie nunca fue encontrada y no había rastros de ella, lo que llevó a los investigadores a sospechar de un crimen. El principal sospechoso fue Joran. Inicialmente afirmó haber dejado a Natalie en su hotel, pero luego cambió su historia varias veces, lo que generó sospechas. Fue arrestado en múltiples ocasiones, pero nunca condenado por su desaparición debido a la falta de pruebas concretas. Los hermanos también fueron arrestados y liberados debido a las pruebas insuficientes. Ambos afirmaron que dejaron a Natalie con Joran esa noche. En 2010, Joran fue arrestado en Perú por el asesinato de una joven llamada Stephanie. Ocurrió exactamente 5 años después de la desaparición de Natalie. Durante los interrogatorios, Joran dijo varias veces que sabía qué pasó con Natalie, pero nunca dio una historia clara ni pruebas. En 2023, Joran fue extraditado a Estados Unidos porque intentó extorsionar a la familia de Natalie. Les prometió información sobre dónde estaba su cuerpo a cambio de dinero. Durante el juicio, confesó que mató a Natalie. Dijo que la golpeó durante una pelea y que luego tiró su cuerpo al océano. Fue condenado por la extorsión, pero no por el asesinato. Hasta ahora no se ha encontrado el cuerpo de Natalie. Seb Wayne Quinn, un joven de 18 años, desapareció el 2 de enero del 2000 en circunstancias misteriosas en Asheville, Carolina del Norte. Seb quedó con Robert Jason Owens, un compañero de trabajo en Walmart, para ir a ver un automóvil que Seb planeaba comprar. Salieron en vehículos separados alrededor de las 9 de la noche. Todo iba bien, hasta que Seb le hizo señales a su amigo con las luces de su auto para que se detuviera. Cuando se encontraron, Seb le dijo a Robert que había recibido una llamada que no pudo contestar, por lo que se detuvieron más adelante en un teléfono público para que Seb pudiera devolverla. En ese momento, Robert no sabía quién había llamado y notó que su amigo estaba algo nervioso. Cuando ambos regresaron a sus autos para continuar con su camino, las cosas empeoraron. Seb chocó su auto contra la parte trasera del coche de Robert, lo que causó que resultara herido y fuera llevado al hospital. Después del accidente, nadie más volvió a ver a Seb. Su familia reportó su desaparición 2 días después, sin saber por qué se había ido. Durante la investigación, Robert contó que Seb se quedó en la carretera mientras él iba al hospital por sus heridas, y desde entonces no supo nada más de él. 4 días después de su desaparición, el auto de Seb fue encontrado estacionado en el Little Pigs Barbecue, un restaurante en Nashville. Según la familia y amigos, él no tenía motivos conocidos para estar en ese lugar. Dentro del coche se encontraron un par de labios dibujados con lápiz labial en el parabrisas trasero, un cachorro vivo, varios objetos que no pertenecían a Seb como una chaqueta. Tiempo después, tras una exhaustiva investigación, las autoridades descubrieron que la historia del accidente y las lesiones de Robert eran falsas. No había reportes de accidentes ni registros de que hubiese recibido atención médica en ningún hospital. En 2015, durante la investigación de otro caso, fue arrestado y luego condenado por asesinato. Mientras investigaban este crimen, surgieron pruebas que lo vincularon con la desaparición de Seb Quinn. El 25 de julio del 2022, más de 22 años después de la desaparición, Robert se declaró culpable del cargo menor de complicidad en un asesinato en primer grado. Explicó que su tío había sido contratado para asesinarlo por el novio de una mujer por la que Seb estaba interesado románticamente. Además, admitió haber ayudado a su tío a encubrir el crimen. El cuerpo nunca fue encontrado.
Amelia Earhart desapareció el 2 de julio de 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo en avión. Junto con su navegante Fred Noonan, estaban volando hacia Howland Island, una pequeña isla en el Pacífico, cuando se perdió el contacto con ellos. La última comunicación fue alrededor de las 8:43 am, en donde se mencionó que tenía problemas para localizar la isla y que su radio estaba fallando. Después de eso, nunca más se supo de ellos. Se inició una gran búsqueda, pero no encontraron rastros del avión ni de los tripulantes. La búsqueda involucró a 66 aviones y 9 barcos, pero se dio por terminada el 18 de julio. El 5 de enero de 1939, Amelia Earhart y Fred Noonan fueron declarados legalmente muertos. Algunas teorías sobre su desaparición son que, debido a las malas condiciones de clima y los problemas con la radio, no pudieron encontrar la isla y se quedaron sin combustible. El avión probablemente se estrelló en el Océano Pacífico, pero nunca encontraron restos. Otra teoría habla de que fueron capturados por fuerzas japonesas en el Pacífico, especialmente porque el vuelo pasaba cerca de los territorios japoneses. Sin embargo, no hay evidencia clara que apoye esta idea. Una de las teorías más discutidas es que habían aterrizado en una isla deshabitada, conocida como Nikumaroro, ya que en años posteriores se han encontrado restos humanos y objetos que podrían estar relacionados, pero nunca se han comprobado si realmente estuvieron allí. Amy Lynn Bradley desapareció el 24 de marzo de 1998. Mientras ella estaba de vacaciones con su familia en el crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean. Amy era una joven de 23 años estadounidense. Recientemente se había graduado de la universidad. Este viaje en crucero por el Caribe era un regalo para celebrar sus logros, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla. Esa noche, Amy estaba en la discoteca con su hermano. Fue vista por última vez por su padre, quien la notó descansando en el balcón de su camarote alrededor de las 5:30 am. Cuando su padre se despertó 30 minutos después, no pudo encontrarla. Sus zapatos, ropa y otras pertenencias seguían en el camarote. Tras la desaparición, se organizó una búsqueda masiva con helicópteros, barcos y equipos especializados participaron. Incluso el FBI y otros investigadores se involucraron en el caso, pero no se encontró nada. Las teorías iniciales apuntaban a que Amy se había caído por la borda. Sin embargo, a lo largo de los años se han registrado reportes de personas que dicen haberla visto. En 1999, un militar estadounidense afirmó haber visto a una mujer en un burdel. Se identificó como Amy. Le dijo que la retenían contra su voluntad y que no la permitían irse. Sin embargo, por temor a ser reprimido por la Marina por ir a un burdel, el oficial no transmitió esta información a la familia hasta que se jubiló. En 2005, 7 años después de la desaparición, la familia recibió una información inquietante que despertó temores de que Amy hubiese sido obligada a dedicarse al comercio sexual. En un sitio web caribeño fueron descubiertas 2 fotografías que mostraban a una mujer conocida como Jazz, cuyo aspecto era similar a la de Amy. Las fotos fueron analizadas por expertos y se determinó que existía una alta probabilidad de que la mujer de las imágenes sí fuera Amy. Hoy en día, el FBI, en un intento por resolver el caso, ha ofrecido una recompensa de hasta $25,000 por información que ayude a encontrar a Amy o a entender lo que sucedió. Además, han publicado imágenes envejecidas para dar una idea de cómo podría lucir Amy hoy en día, que contaría con 50 años actualmente. Morgan Nick desapareció el 9 de junio de 1995 en Alma, Arkansas, a los 6 años de edad. Ese día asistió a un partido de béisbol junto con su madre. Alrededor de las 10:30 de la noche, Morgan pidió permiso para jugar con otros niños cerca del campo. Al principio, su madre no estaba muy segura, pero finalmente la dejó ir. Poco después, los niños regresaron al partido, pero Morgan no se encontraba con ellos. La última vez que se vio fue de pie cerca del coche de su madre, donde se había detenido para sacar la arena de sus zapatos. Testigos observaron a un hombre y vieron a una camioneta roja con cubierta blanca cerca del lugar cuando Morgan desapareció.
A pesar de los esfuerzos de búsqueda y de las pistas seguidas por las autoridades, nunca más se supo nada sobre Morgan. Meses después, Billy Jack Links fue arrestado por intentar secuestrar a una menor. Conducía una camioneta roja similar a la descrita por los testigos, pero los investigadores lo descartaron como sospechoso y continuaron con el caso. En 2002, la policía llevó a cabo una excavación en un terreno privado en Bonneville, Arkansas, tras recibir una denuncia que sugería que Morgan podía haber sido enterrada en esa zona. La información proporcionada era tan precisa que las autoridades decidieron investigar. Utilizando perros de rastreo, comenzaron a cavar en el área indicada. Sin embargo, los resultados de la excavación fueron negativos. Tras años sin nuevos avances, en 2019, los detectives comenzaron a revisar las primeras etapas de la investigación. Durante este proceso lograron localizar la camioneta roja que pertenecía a Billy Jack Links. Se encontraron cabellos que coincidían con el ADN de la familia de Morgan, lo que sugiere un posible secuestro. En octubre del 2024 se convirtió en el principal sospechoso, pero debido a su fallecimiento en el año 2000 no se puede confirmar su responsabilidad por el secuestro de Morgan. El caso sigue sin resolverse. Asha Degree, una niña de 9 años de edad, desapareció en la madrugada del 14 de febrero del año 2000 en Shelby, Carolina del Norte. Es una de las desapariciones más extrañas y no se han podido descubrir las razones o el motivo de su desaparición. Asha vivía con sus padres y su hermano mayor. Era descrita como una niña tranquila y no salía de casa sin permiso. El día de su desaparición se acostaron aproximadamente a las 8 de la noche. Tiempo después, la luz se fue por un accidente automovilístico y regresó a la medianoche. Su padre aprovechó para checar la habitación de sus hijos y los encontró dormidos. En la madrugada, su hermano recuerda haber escuchado un chirrido en la cama de Asha, pero no se despertó para investigar. La madre de Asha se despertó temprano para preparar a sus hijos para ir a la escuela. Cuando entró a la habitación, solo encontró a su hijo. Buscó por toda la casa, pero Asha no estaba por ningún lado, por lo que llamó a la policía. Con el transcurso de los días, las autoridades informaron reportes de testigos que vieron a Asha caminando sola por la autopista 18, más o menos por las 4 de la mañana. Estaba vestida con una camiseta blanca, pantalones de entrenamiento y una mochila. Algunos testigos intentaron acercarse, pero huyó al bosque. El 15 de febrero se encontraron envoltorios de caramelos cerca de la carretera donde vieron a Asha corriendo hacia el bosque. Junto con los envoltorios había un lápiz, un marcador verde y un lazo para el pelo amarillo, que fueron identificados como de su propiedad. Pese a los esfuerzos por encontrarla, la búsqueda se dio por finalizada. En agosto del 2001, más de un año después de su desaparición, su mochila fue encontrada enterrada en una bolsa de plástico a 30 millas de distancia, en el condado de Burke. Dentro de la mochila había una copia de un libro y una camiseta. Ninguno de estos objetos pertenecía a Asha antes de su desaparición. El libro pertenecía a la biblioteca de su escuela primaria. En 2016, las autoridades recibieron un informe de que pudo haber subido a un vehículo cerca del área donde fue vista por última vez. El último avance se produjo en septiembre del 2024, cuando el FBI emitió una orden de allanamiento a una familia del condado de Cleveland, Carolina del Norte, basándose en la evidencia física del caso. La búsqueda en la propiedad no arrojó restos humanos, pero sí varios objetos de interés, entre ellos un vehículo del que se sospechaba anteriormente. Una muestra de ADN del cabello tomada de la camiseta que se encontró en la mochila coincidió con el ADN de Annalie Victoria Dedmon Ramírez, quien para el momento de la desaparición era adolescente. Las autoridades creen que Asha pudo haber sido víctima de un homicidio y que la familia Dedmon podría estar ocultando el crimen. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse debido a la falta de pruebas que expliquen qué fue lo que ocurrió. Se publicó una imagen de cómo luciría Asha actualmente. El FBI sigue ofreciendo una recompensa de $25,000 por información que ayude a identificar a la persona o personas responsables de su desaparición. El 24 de octubre de 1961, Joan Rich, de 31 años, desapareció en circunstancias misteriosas. Ese día, su esposo Martin salió de casa alrededor de las 8 de la mañana en dirección al aeropuerto, en donde tomaría un vuelo para un viaje de negocios en Nueva York. Joan despertó a los niños y les sirvió el desayuno.
Después dejaría a su niño de 2 años con la vecina y llevaría a su hija de 4 años al dentista. Llegó a la casa más o menos a las 8 de la mañana y fue vista por el cartero y el lechero, quienes afirmaron que parecía estar de buen ánimo y no observaron nada fuera de lo normal o inusual en la casa durante ese día. Más o menos por el mediodía, Joan preparó el almuerzo a los niños. Después de comer, acostó a David, de 2 años, para que durmiera la siesta en su habitación de piso de arriba. Poco después, su vecina Bárbara llevaría a su hijo para que jugara con Lillian, de 4 años. Joan fue vista haciendo jardinería. Más o menos por las 2 de la tarde, regresó con su vecina y dejó a los niños, diciéndoles que volvería. Minutos después, Bárbara afirmó haber visto a Joan salir de la casa con una gabardina, llevando algo rojo en los brazos, caminando rápidamente desde el coche hasta el garage. Parecía algo aturdida y pensó que tal vez estaba persiguiendo a David. Bárbara llevó a Lillian a su casa más o menos por las 3:40 de la tarde, creyendo que Joan aún estaba en casa cuando la dejó. Sin embargo, más o menos por las 4 de la tarde, Lillian volvió corriendo a su casa, diciendo que su mamá se había ido y que la cocina estaba cubierta de pintura roja. Cuando Bárbara entró a la casa para buscar a Joan, el bebé estaba llorando en su cuna en el piso de arriba, pero no la encontró por ningún lado. Según vio sangre por toda la cocina, así que llamó a la policía. Cuando la policía llegó, notó que el teléfono había sido arrancado de la pared, la basura estaba tirada y había una mesa y sillas volcadas. La sangre en la cocina formaba un rastro que llegaba hasta la cuna de David y luego volvía hacia la entrada, donde se detenía junto al coche de Joan. Se encontraron huellas de manos ensangrentadas, pero no se pudo identificar si eran de Joan, ya que sus huellas no estaban registradas. También parecía que alguien había intentado limpiar la sangre con toallas de papel y el mono de David. Se pensó que Joan se había suicidado, pero al no encontrar un cuerpo, se inició una búsqueda por toda la ciudad. Sin embargo, nunca fue encontrada. Meses antes de su desaparición, se descubrió que Joan había sacado de la biblioteca varios libros sobre asesinatos y desapariciones. Muchos de estos libros trataban sobre mujeres que desaparecieron sin dejar rastro, o explicaban cómo desaparecer. Una teoría sugiere que Joan simplemente huyó y montó la escena para que pareciera un secuestro o un asesinato. Otra teoría sugiere que pudo haber practicado un aborto en casa, ya que varias personas informaron haberla visto ese día deambulando por las calles. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. D.B. Cooper es el alias de una persona desconocida en 1971. Realizó uno de los secuestros aéreos más misteriosos de toda la historia. El 24 de noviembre de dicho año, D.B. Cooper abordó un vuelo, el vuelo 305, en el aeropuerto de Portland, Oregon. Despegó a las 2:50 p.m. con destino a Seattle. Durante el vuelo, entregó una nota a una azafata en la que afirmaba tener una bomba en su maletín y exigía $200,000 en billetes sin marcar, 4 paracaídas y combustible para el avión. La tripulación y los pasajeros fueron informados de la situación y aterrizaron en Seattle. Los pasajeros fueron liberados, pero Cooper mantuvo a la tripulación a bordo. Ordenó que el avión se dirigiera hacia la Ciudad de México y exigió que todo el personal se trasladara a la cabina. Tras hablar con la tripulación a través del intercomunicador, Cooper perdió contacto con ellos. Cuando el avión aterrizó, ya no estaba. Se cree que realizó un salto en algún lugar de Washington a las 8:13 de la noche, ya que a esta hora las escaleras traseras del avión se sacudieron, posiblemente en el momento en que abandonó la parte trasera del avión. El FBI inició una búsqueda masiva para buscar cualquier señal del paracaídas, del dinero o restos humanos, pero no se encontró ningún rastro y nunca se volvió a ver ni se supo de él. La tripulación lo describió como un hombre de al menos 40 años, de complexión promedio, cabello oscuro, bien vestido y educado. Varias personas reportaron avistamientos de un hombre similar en los días posteriores, pero ninguna pista fue concluyente. En 1980, un niño descubrió dinero enterrado en el río Columbia, cerca de Vancouver. Los billetes pertenecían a la suma pagada a Cooper, ya que la numeración coincidía. El resto del dinero nunca ha sido encontrado. En 2007, el FBI analizó de nuevo la corbata de Cooper encontrada en el avión con tecnología más avanzada y descubrió rastros de titanio, un material poco común en ese tiempo y relacionado con industrias de alta tecnología. El principal sospechoso fue Richard Floyd McCoy, ya que 6 meses después del suceso de D.B. Cooper secuestró un vuelo de Newark a Los Ángeles y, tras recibir $500,000, también se lanzó en paracaídas. Posteriormente fue detenido,
pero logró escapar y murió 2 años después en un tiroteo. En años recientes, los hijos de Richard han mostrado un paracaídas modificado que fue encontrado en la casa de su madre, afirmando que había sido utilizado por su padre en el secuestro de D.B. Cooper, ya que los paracaídas proporcionados en su secuestro fueron modificados por un paracaidista del FBI. Sin embargo, en 2016, después de más de 45 años de investigación sin resultados concluyentes, el FBI decidió cerrar oficialmente el caso. Aunque se recopilaron miles de pistas, nunca se encontró evidencia suficiente para identificar al responsable o determinar qué sucedió después de su asalto. Brian Shaffer, de 27 años, desapareció en circunstancias misteriosas el 1 de abril del 2006. Entró a un bar y jamás salió de él. Era un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio. Semanas antes de su desaparición, su madre falleció por cáncer. Sus amigos comentaban que aunque pareciera estar manejando la situación, la muerte le afectó mucho. A pesar de lo difícil que fue, Brian siguió adelante con su vida. El día de la desaparición de Brian, salió a cenar con su padre y poco después se iría a un bar a celebrar el inicio de las vacaciones de primavera. Su padre no estaba muy convencido de que saliera esa noche, ya que lo notaba cansado por tanto estudiar por los exámenes de fin de semestre. Tuvo un mal presentimiento que, con el tiempo, lamentaría no haber tomado más en serio. Esa fue la última vez que lo vio. Brian se encontró con sus amigos y estuvieron en varios bares de la zona, terminando la noche en el bar Ugly Tuna Saloon. Esa noche llamó a su novia para contarle que estaba con sus amigos y la llamaría más tarde cuando volviera a casa. Estando en el bar, sus amigos empezaron a notar que Brian no se encontraba con ellos. Lo buscaron por todo el lugar, pero no lo encontraron. Lo llamaron por teléfono, pero no contestó. A las 2 de la mañana, el bar empezó a cerrar, por lo que esperaron a Brian afuera, pero nunca saldría. Se fueron de allí pensando que tal vez pudo haberse ido a su casa sin avisarles. Al día siguiente, la novia de Brian esperó la llamada, pero nunca se comunicó con ella. El padre de Brian también intentó comunicarse con él, pero ninguna de las llamadas fueron contestadas. Anteriormente, Brian tenía un viaje programado con su novia a Miami, pero tampoco se presentó a su vuelo, por lo que fue reportado como desaparecido. Durante las investigaciones, las autoridades descubrieron que las cámaras de seguridad mostraron a Brian entrando al bar con sus amigos, pero un segundo video captó el momento en que salió del bar acompañado de 2 mujeres. Se observa que conversó con ellas, se despidió y volvió a ingresar al bar. Sin embargo, esa cámara no lo grabó saliendo antes o durante del cierre. Lo más extraño es que el bar no tenía otras puertas ni salidas para el público. La única puerta era la entrada principal. El establecimiento contaba con una puerta que solamente era para uso exclusivo del personal. La salida daba a una zona en construcción, un área que los oficiales consideraron difícil de caminar y más en un estado de ebriedad. La posibilidad de que Brian cambiara de ropa para no ser visto por las cámaras tras una desaparición voluntaria fue descartada, ya que, durante el viaje con su novia, tenía planeado pedirle matrimonio. Una teoría habla de que pudo haber sido asesinado, pero nunca se encontraron pruebas que lo firmen. Aún no se sabe si Brian sigue con vida o murió aquella noche del 2006. Tammy Lynn Leppert fue una joven de 18 años que desapareció el 6 de julio de 1983 en Cocoa Beach, bajo circunstancias misteriosas que aún no se han resuelto. Era una modelo y actriz conocida por su participación en algunas películas de bajo presupuesto en los años 80. Desde temprana edad se destacó en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, ganando más o menos 280 coronas en más de 300 certámenes, convirtiéndose en una figura prominente en este ámbito. Su talento y atractivo la llevaron a aparecer en la portada de la revista Cover Gear en octubre de 1978, además de participar en varias películas. Uno de sus trabajos más destacados fue su aparición en Scarface, donde interpretó a una joven que distrae al vigilante del coche durante la famosa escena con la motosierra. Sin embargo, durante el rodaje, Tammy sufrió un ataque de ansiedad al presenciar la violencia de la escena. Fue llevada a su tráiler, donde expresó su preocupación sobre el lavado de dinero, asegurando que alguien quería asesinarla. En ese momento, Tammy ya estaba lidiando con problemas personales, y algunas fuentes indican que su salud mental estaba afectada. Un mes antes de su desaparición, Tammy vivió un violento episodio en el que rompió ventanas y agredió a su amigo y su madre. Debido a su comportamiento, fue ingresada a una clínica psiquiátrica,
pero después de 72 horas de observación fue dada de alta, ya que no se encontraron rastros de drogas ni alcohol en su organismo. Su hermana cree que, durante su estancia en la clínica, Tammy pudo haber descubierto que estaba embarazada, lo que podría haber influido significativamente en su estado emocional y psicológico en ese momento. El día de su desaparición, Tammy vestía una camisa vaquera azul con flores, una falda a juego y un bolso gris. Salió de la casa de su madre alrededor de las 11 de la mañana, sin peinarse ni arreglarse el cabello, algo muy raro en ella, y subió al coche de su amigo Kate Roberts. Según Roberts, tuvieron una discusión y él la dejó en un aparcamiento cerca de una gasolinera Exxon, sobre la State Road. Desde ese momento nunca más se supo de ella. Las investigaciones iniciales sobre su desaparición no arrojaron resultados concluyentes. Kate Roberts, la última persona que la vio, no fue considerado sospechoso, aunque la madre de Tammy declaró que su hija le tenía miedo. A lo largo de los años han surgido varias teorías sobre lo que pudo haberle sucedido. Una de las más discutidas es que Tammy podría haber sido una de las víctimas del asesino en serie Christopher Wilder, conocido como el asesino de las reinas de belleza, quien operaba en la misma época y estuvo involucrado en varios secuestros y asesinatos de jóvenes mujeres. La madre de Tammy también sugirió que su hija pudo haber sido asesinada debido a su conocimiento sobre el tráfico de drogas de la zona. Tammy mostraba signos de paranoia en los días previos a su desaparición, llegando a tomar precauciones extremas antes de comer o beber, lo que sugiere que estaba preocupada por algún peligro o amenaza. La desaparición de Bobby Dunbar ocurrió el 23 de agosto de 1912, cuando el niño de 4 años desapareció durante un viaje familiar al lago Swansea, en Luisiana. Ese día, el niño se encontraba con sus hermanos jugando afuera en la casa del lago. Su madre los llamó de vuelta para almorzar, cuando notó que el niño de 4 años no se encontraba con los demás. Se inició una gran búsqueda, pero las autoridades llegaron a la conclusión de que Bobby había caído al lago y se había ahogado. En un intento desesperado por encontrar respuestas, se lanzó dinamita en el lago y se utilizaron diversos ganchos para tratar de dar con su cuerpo, pero lamentablemente nada apareció. Los padres de Bobby estaban convencidos de que su hijo seguía con vida y que había sido secuestrado. Se ofreció una recompensa y comenzó una búsqueda a nivel nacional. Los periódicos de todo el sur y otras partes de los Estados Unidos publicaron historias sobre la desaparición. Después de 8 meses, las autoridades encontraron a un niño en Mississippi con un nombre llamado Williams Walters. Insistió en que el niño no era Bobby Dunbar, sino Bruce Anderson, el hijo de una mujer llamada Julia Anderson, quien trabajaba para su familia. Ella intentó reclamar a su hijo, pero su testimonio fue desacreditado por las autoridades, en parte debido a sus antecedentes como madre soltera, en una época en la que esto era socialmente inaceptable. Durante un interrogatorio, Julia tuvo dificultades para identificar a Bruce de inmediato, entre varios niños, lo que hizo que su credibilidad fuera cuestionada. Los padres identificaron al niño como su hijo Bobby y se lo llevaron a Luisiana. Walters fue condenado por secuestro, aunque Julia Anderson siempre sostuvo que el niño era su hijo. En 2004, Margaret Dunbar, nieta del hombre criado como Bobby, decidió investigar más a fondo la historia de su familia después de años de dudas e inconsistencias en los relatos familiares. Se realizó una prueba de ADN donde se confirmó que el niño criado como Bobby Dunbar no estaba emparentado biológicamente con la familia Dunbar. Esto demostró que el niño encontrado en Mississippi era realmente Bruce Anderson, y que el verdadero destino de Bobby Dunbar sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Cherry Mahan, una niña de 8 años, desapareció el 22 de febrero de 1985 en Cabot, Pensilvania. Ese día vestía un abrigo gris, una falda vaquera azul, un leotardo blanco, calentadores de piernas azules, botas beige y orejeras. Fue vista por última vez cuando bajó del autobús escolar aproximadamente a las 4 de la tarde junto a 3 compañeras. Mientras ellas se subieron al automóvil de la madre de una de las niñas, Cherry fue vista caminando en dirección a su casa, pasando al lado de una camioneta. Sus padres la esperaban dentro de su hogar, emocionados por llevarla a la casa de una amiga. Al escuchar que el autobús se detuvo en la esquina, asumieron que pronto llegaría. Sin embargo, tras pasar 10 minutos sin que Cherry apareciera, comenzaron a preocuparse. Al salir a buscarla, solo encontraron huellas de neumáticos marcados en la nieve de la entrada. La madre que recogió a las compañeras de Cherry mencionó haber visto una camioneta Dodge azul de 1976, con un mural de una montaña y un esquiador cerca del lugar.
Esto generó sospechas de que podría estar relacionada con su desaparición. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, esta pista no llevó a ningún resultado concreto. En 1998, Cherry fue declarada legalmente muerta con el fin de que el dinero de su seguro de vida fuera destinado al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por lo que se dio por cerrado su caso. En 2018, la madre de Cherry recibió una carta escrita a mano en la que supuestamente se detalla cómo había sido asesinada y dónde estaba enterrada. La carta contenía información tan específica que se realizó una investigación en la zona mencionada, pero no se encontró nada. La desaparición de Cherry se convirtió en uno de los primeros casos en utilizar la campaña de niños desaparecidos en cartones de leche y recibió una gran atención mediática. Su madre ha mantenido la esperanza de encontrar respuestas durante décadas. Aunque se han recibido numerosos informes a lo largo de los años, su paradero sigue siendo desconocido y el caso continúa abierto. Tara Calico, de 19 años, desapareció el 20 de septiembre de 1988 cerca de su hogar en Belén, Nuevo México. Ese día salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana para hacer un paseo en bicicleta por la ruta estatal 47 en Nuevo México. Por lo general, Tara viajaba con su madre. Sin embargo, ese día no la acompañó porque sintió que un automovilista la había acosado el día anterior. Le sugirió que llevara un gas pimienta, pero Tara no le tomaría importancia. Le pidió a su mamá que la buscara si no regresaba antes del mediodía, ya que tenía planes de jugar al tenis con su novio esa tarde. Como Tara no llegaba, su madre la buscó por toda la ruta, y al no encontrarla, decidió llamar a la policía. En el lugar se encontraron fragmentos de su Walkman y una cinta de cassette. Testigos dijeron haberla visto montando su bicicleta, pero la bicicleta nunca apareció. Además, se reportó a una camioneta de color claro, probablemente una Ford de 1953, con una caja de camper. La seguía de cerca. En 1989 apareció una fotografía Polaroid en un estacionamiento de Florida que mostraba a una mujer y un niño amordazados y aparentemente atados dentro de una furgoneta. Familiares y amigos de Tara creyeron que la mujer en la foto se parecía mucho a ella, y su madre también lo pensó, ya que la cicatriz en la pierna de la mujer coincidía con una que Tara tenía. Sin embargo, a pesar de varias investigaciones, no se pudo confirmar de manera concluyente que la mujer en la foto fuera ella. Durante 1988 y 1989 hubo varios avistamientos de Tara, principalmente en el sur de Estados Unidos. Algunos camioneros afirmaron haberla visto trabajando como bailarina o prostituta, lo que generó la especulación de que podría haber sido obligada a realizar esas actividades por sus secuestradores. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos pudo ser confirmado. Fue declarada muerta en 1998. Aunque nunca se encontró su cuerpo, un juez determinó que su muerte fue un homicidio, ya que no había pruebas de que estuviese viva, pero la investigación sobre su desaparición sigue sin resolverse. En el 2008, el sheriff del condado de Valencia, René Rivera, mencionó que había recibido una nueva pista sobre el caso. Según la información, 2 adolescentes habrían atropellado accidentalmente a Tara con una camioneta. Luego se asustaron, la mataron y cubrieron el crimen. Sin embargo, como no se encontró el cuerpo de Tara ni suficiente evidencia, no se pudieron presentar cargos. Algunos creen que Tara fue secuestrada, mientras que otros sugieren que pudo haber sido víctima de un accidente o que huyó por voluntad propia. Sin embargo, debido a la falta de pruebas sólidas, el caso sigue siendo un misterio. Cynthia Anderson, una joven de 20 años, desapareció el 4 de agosto de 1981 en Toledo, Ohio. Trabajaba en un bufete de abogados. Era conocida por ser responsable y religiosa. Planeaba asistir a una universidad cristiana junto a su novio. En los meses previos a su desaparición, había comentado a su familia el sentirse cada vez más inquieta debido a recurrentes sueños perturbadores en los que un hombre la secuestraba y asesinaba. 10 meses antes de su desaparición, apareció un extraño mensaje en una pared frente a la ventana de la oficina donde trabajaba. Decía en letras grandes: "I love you, Cindy, by G.W." La frase desconcertó tanto a ella como a sus compañeros del trabajo, ya que parecía dirigida exclusivamente a Cynthia, y nadie sabía quién la había escrito ni qué significaba. El mensaje permaneció sin borrar durante 6 meses. Sin embargo, semanas después de ser eliminado, volvió a aparecer.
esta vez aún más grande y llamativo. También comenzó a recibir llamadas extrañas de personas no identificadas, lo que aumentó aún más la preocupación en su entorno. El día de su desaparición llegó temprano a la oficina, donde solía estar sola por las mañanas con la puerta cerrada. Todo parecía normal, hasta que más tarde sus jefes llegaron y encontraron la oficina vacía, con la puerta cerrada con llave. Al revisar su escritorio notaron un detalle extraño. Un libro abierto en una página que hablaba sobre un secuestro, lo que muchos consideraron una inquietante coincidencia. No había señales de lucha en la oficina, sus llaves y bolso también habían desaparecido. Tenía instalado un timbre en su escritorio para alertar, pero nunca sonó. Su coche estaba estacionado frente al buffet y su cuenta bancaria no mostró movimientos. Todo parecía indicar que simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Tiempo después, la policía recibió una llamada anónima que aportó una nueva pista. Una mujer, hablando en voz baja y aterrorizada, aseguró que Cynthia estaba retenida en el sótano de una casa blanca. Sin embargo, la ubicación exacta nunca se pudo confirmar y la pista no llevó a ninguna parte. El bufete de abogados donde trabajaba está involucrado en casos relacionados con drogas y crimen organizado. Algunos creen que Cynthia pudo haber escuchado algo y fue eliminada para evitar que revelara información, pero nunca se presentaron cargos. Hoy en día, el caso sigue sin resolverse. A pesar de las numerosas teorías y pistas, nunca se ha encontrado su cuerpo ni pruebas claras sobre lo que realmente sucedió. Trevor Deely, de 22 años, desapareció en la madrugada del 8 de diciembre del 2000 en Dublín, Irlanda. Ese día asistió a la fiesta de Navidad de su trabajo en el Hotel Hilton, ubicado en Dublín. Tras la fiesta, se dirigió al club nocturno Buck Whaley's en Leeson Street, del que salió entre las 2:30 y las 3:25 de la mañana. Esa noche, el clima estaba extremadamente lluvioso y además había una huelga de taxis en la ciudad. Después de dejar el club, Trevor se dirigió a su oficina. A las 3:30 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron a un hombre parado en la entrada del edificio, poco antes de la llegada de Trevor. Ambos intercambiaron unas palabras brevemente antes de que Trevor ingresara al edificio. Aunque la interacción parecía casual y no agresiva, la identidad de este hombre sigue siendo desconocida. Ya en su oficina, Trevor se tomó una taza de té y conversó con un colega que trabajaba en el turno nocturno. Revisó sus correos electrónicos y anotó las tareas para el día siguiente. Salió del edificio a las 4:03 am, llevándose un paraguas. A las 4:14 am fue captado por las cámaras de seguridad pasando por un cajero automático. En las grabaciones se le ve caminando solo por Haddington Road, en dirección a su casa. Sin embargo, 30 segundos después de su paso por el cajero, una figura masculina aparece en las imágenes caminando en su dirección. Al igual que el primer hombre con el que interactuó, este segundo hombre sigue siendo desconocido y no ha sido identificado. Cuando Trevor no se presentó a trabajar al día siguiente, no se generó preocupación inmediata, ya que se asumió que había sido una noche larga de fiesta. Además, sus compañeros de piso no estaban en casa ese fin de semana, por lo que no sabían que él estaba desaparecido. La alarma se dio cuando Trevor no apareció el lunes siguiente. Fue entonces cuando su trabajo notificó a su familia, quienes, al confirmar que nadie había tenido contacto con él durante el fin de semana, decidieron reportarlo como desaparecido. En los días y semanas posteriores a su desaparición, se realizaron exhaustivas búsquedas en las áreas cercanas a donde fue visto por última vez, como el Gran Canal, Haddington Road y Baggot Street. La policía también pidió la colaboración del público, buscando cualquier testimonio o información que pudiera ayudar. En 2016, la policía irlandesa revisó el caso tras nuevas pistas surgidas al examinar las grabaciones de seguridad. Durante este proceso se identificó a una tercera figura, un hombre que parecía haber estado cerca de la zona antes de la desaparición de Trevor. A pesar de los esfuerzos y las investigaciones realizadas, la desaparición de Trevor sigue siendo un misterio. Las cámaras de seguridad, los testimonios y las nuevas investigaciones nunca han logrado identificar a las personas involucradas ni establecer lo que sucedió en esa madrugada. Gary Matías y 4 hombres desaparecieron el 24 de febrero de 1978 en Chico, California. Se conocieron en los años 70, en un equipo de baloncesto organizado por una organización sin fines de lucro del condado de Yuba, destinada a ayudar a personas con discapacidades. Todos tenían entre 24 y 32 años, vivían con sus padres y tenían problemas psicológicos. El día de su desaparición, los 5 amigos asistieron a un partido de baloncesto,
Después del juego compraron bocadillos en una tienda, pero luego desaparecieron sin dejar rastro. Al día siguiente, las familias empezaron a preocuparse al no recibir noticias de ellos. Los hombres tenían planes para el día siguiente. Jugarían en un torneo de baloncesto, con entradas para Disneyland como premio para el equipo ganador. 4 días después, su automóvil fue encontrado abandonado en una carretera de montaña, a unos 110 kilómetros de su destino previsto. El coche no tenía daños y aún tenía gasolina, pero no mostraba señales de haber intentado moverse, a pesar de no estar atascado en la nieve. Ninguna de las familias entendía por qué habrían tomado ese camino en una noche tan fría de invierno, internándose en lo profundo de un bosque lejano y a una gran altura, sin ropa extra. Una empleada de una tienda reportó haber visto a los 5 hombres el 25 de febrero, un día después de su desaparición. Sin embargo, este avistamiento nunca fue confirmado de manera oficial. La búsqueda continuó durante meses, pero no se encontraron huellas, rastros ni objetos que pudieran dar pistas sobre su paradero. En junio de 1978, cuando la nieve comenzó a derretirse, se encontraron los cuerpos de 4 de los hombres, pero no el de Gary. Solo se encontraron sus zapatos durante las búsquedas. Algunas teorías sugieren que los hombres fueron perseguidos o amenazados, lo que los obligó a huir hacia la montaña. Sin embargo, no hay pruebas claras que respalden esta teoría. Otros creen que pudieron haberse perdido en el camino, quedando atrapados en la nieve y buscando refugio, aunque esto no tiene mucho sentido ya que el vehículo no estaba atascado. Gary Matías nunca ha sido encontrado, aunque han surgido teorías no confirmadas que sugieren que pudo haber tenido algo que ver con las muertes de sus amigos. Tenía antecedentes de esquizofrenia y había tenido episodios violentos en el pasado, lo que ha llevado a especular que pudo haber tenido un episodio psicótico que contribuyó a la tragedia. El caso sigue abierto como una desaparición y homicidio, y el misterio que rodea el destino de Gary sigue sin resolverse. El 26 de enero de 1966, 3 hermanos, Jane, de 9 años, Arna, de 7 años, y Grant, de 4 años, desaparecieron en Glenelg Beach, Australia del Sur. Aquella mañana, los niños salieron de su casa a las 10 a.m. para ir a la playa, ubicada a solo 5 minutos en autobús de su hogar. Su madre les dio algo de dinero para que pudieran comprar comida y les pidió que regresaran antes del mediodía. Sin embargo, cuando la madre fue a la estación para recogerlos, no los encontró. Inicialmente no se alarmó, pensó que los niños aún estarían jugando en la playa. El siguiente autobús llegaba a las 2 de la tarde, pero cuando pasaron las 2:15 y los niños no regresaron, comenzó a preocuparse. A las 3 de la tarde, el padre de los niños regresó a su casa y condujo hasta la playa, pero no los encontró. A las 5 de la tarde decidieron acudir a la policía para informar de la desaparición. La policía recogió declaraciones de varios testigos que afirmaron haber visto a los niños jugando en la playa, junto a un hombre rubio, alto y de cara delgada, que parecía tener más de 30 años. Los testigos mencionaron que los niños parecían sentirse cómodos con él, lo que alimentó a la teoría de que podría haber sido alguien que ya conocían. Además, los 3 niños fueron vistos alrededor del mediodía en la panadería de Winsell, cerca de la playa. Según los testigos, Jane compró pasteles y un pastel de carne para su almuerzo. Sin embargo, llamó la atención el hecho de que Jane pagó con un billete que su madre no le había dado, ya que solo le había entregado monedas. El conductor del autobús que cubría la ruta de la playa recordó que los niños subieron a su autobús a las 10:10 a.m. del 26 de enero, pero no podía recordar que hicieran el viaje de regreso. Un cartero afirmó haber visto a los niños caminando juntos, aparentemente felices, pero no podía recordar la hora exacta. Dijo que podía haber sido más o menos por la 1:45 de la tarde, cuando comenzó su ruta, o a las 2:55 de la tarde, cuando terminó. Al día siguiente, el cartero corrigió su declaración, mencionando que era más probable que el avistamiento hubiese ocurrido cerca de las 3 de la tarde. Este testimonio resultó clave, ya que muchos asumían que los niños ya habían desaparecido antes de esa hora. A finales de 1966, el psíquico holandés Gerard Croiset afirmó haber tenido una visión en la que los niños estaban atrapados bajo el suelo de una antigua fábrica de ladrillos que se usaba como almacén. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se encontraron rastros de los niños en el lugar indicado. En 1968, los padres de los niños recibieron 2 cartas. La primera les indicaba cuándo y dónde ir si querían recuperar a sus hijos. Después de que los padres fueran al lugar señalado sin éxito, afirmaba que el remitente había visto a un detective siguiéndolos y decidió no continuar la pista. Uno de los principales sospechosos en el caso fue Harry Phipps, un empresario de Adelaida y propietario de la fábrica Castalloy. Su hijo afirmó que, el día de la desaparición, vio a los niños en la casa de su padre,
Además, 2 hombres aseguraron que cuando eran adolescentes los habían contratado para cavar un pozo en su fábrica. Se realizaron excavaciones en el sitio, pero no se encontró ninguna evidencia que lo vincularan con la desaparición de los niños. A pesar de las múltiples investigaciones y teorías, el destino de los niños sigue siendo un misterio sin resolver. Jean Spangler fue una actriz y bailarina estadounidense que desapareció misteriosamente el 7 de octubre de 1949 a los 26 años en Los Ángeles, California. Ese día, alrededor de las 5 de la tarde, salió de su casa y le dijo a su cuñada que iba a reunirse con su ex esposo para discutir la manutención de su hija. También mencionó que después iría a trabajar en el rodaje de una película nocturna. Más tarde, Jean volvió a llamar para decir que estaría trabajando toda la noche. Sin embargo, cuando no regresó al día siguiente, su cuñada contactó a la policía. La última persona que la vio fue un empleado de una tienda cercana, quien indicó que ella parecía estar esperando a alguien. Su ex esposo negó haberla visto ese día y los estudios de cine confirmaron que no tenían ningún trabajo programado para esa noche. 2 días después, el 9 de octubre, un trabajador encontró su bolso en Griffith Park, a unos 9 kilómetros de su casa. Las correas de un lado del bolso estaban sueltas, como si se le hubieran arrancado del brazo. A pesar de que un equipo de 60 policías y más de 100 voluntarios registraron el parque, no hallaron más pistas. El bolso no contenía dinero, y su cuñada mencionó que Jean no llevaba dinero ese día. Dentro del bolso se encontraba una nota escrita a mano que decía: Kirk, no puedo esperar más. Me voy a ver al Dr. Scott. Funcionará mejor de esta manera mientras mamá esté fuera. La nota terminaba con esa coma, como si Jean tuviera la intención de seguir escribiendo, pero se detuvo por alguna razón. Este detalle intensificó el misterio de su desaparición. La policía no logró localizar a Kirk ni al Dr. Scott, y ni su familia ni amigos conocían a esas personas. Cuando su madre, Florence, regresó a Los Ángeles, mencionó que un hombre llamado Kirk había recogido a Jean en su casa en 2 ocasiones, pero siempre se quedó en su automóvil sin entrar. Las autoridades investigaron a todos los médicos apellidados Scott en Los Ángeles, pero ninguno de ellos tenía registros de pacientes con el apellido Spangler o Benner, su apellido de casada. También se conoció que Jean había tenido una relación con un hombre violento al que llamaba Scotty, pero su abogado dijo que no lo había visto desde 1945. La especulación sobre la identidad de Kirk giró hacia el famoso actor Kirk Douglas, ya que Jean había trabajado brevemente como extra en una de sus películas, pero él negó conocerla personalmente. Algunas amigas le dijeron a la policía que Jean estaba embarazada de 3 meses cuando desapareció. Esto llevó a los detectives a sospechar que podría estar buscando un aborto, ya que en esa época el aborto era ilegal en California. Algunos teorizaron que el Dr. Scott podría haber sido un médico clandestino, y que Jean pudo haber muerto debido a complicaciones en el procedimiento. Además, se supo que Jean tenía vínculos con un hombre llamado David Ogle, quien estaba asociado con la mafia de Los Ángeles. David desapareció poco después de Jean, lo que generó sospechas de que pudieron haber huido juntos o que ambos fueron asesinados. En 1950 se reportaron avistamientos de Jean y David en ciudades como El Paso, Phoenix, Ciudad de México y San Francisco, pero no se hallaron pruebas que lo confirmaran. Al día de hoy, Jean nunca ha sido encontrada, y su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios de Hollywood. Susan Cox Pogwell, de 28 años, desapareció el 6 de diciembre del 2009 en West Valley City, Utah. Susan creció en una familia devota. A los 19 años se comprometió con Josh Powell, de 24 años, a quien conoció en un evento de la iglesia. Después de casarse, se mudaron a la casa de Steven, el padre de Josh, quien desarrolló una obsesión sexual hacia ella. Steven la espiaba constantemente, usando una cámara de video y un pequeño espejo para observarla mientras estaba en el baño. Robaba su ropa interior, leía sus diarios personales e incluso publicaba canciones de amor en línea bajo un seudónimo. Tras confesarle sus sentimientos amorosos y ser rechazado por Susan, ella y Josh decidieron mudarse de Washington a Utah, en parte para alejarse de Steven, quien continuó obsesionado con su nuera. La mañana del 6 de diciembre, Susan asistió a la iglesia con sus hijos. Por la tarde, una vecina los visitó en su casa, pero se fue más o menos a las 5 de la tarde, después de que Susan le dijera que no se sentía bien y quería descansar. Esa fue la última vez que alguien vio a Susan. Al día siguiente, la familia alertó a la policía sobre su desaparición.
ya que los niños no habían sido llevados a la guardería. Poco después, Josh regresó con los niños, afirmando que había dejado a su esposa dormida en casa y que los había llevado a acampar en el desierto de Utah durante una tormenta de nieve. Las autoridades empezaron a cuestionar el comportamiento extraño de Josh. Se encontraron rastros de sangre de Susan en el piso junto a un sofá que parecía haber sido limpiado recientemente. Además, descubrieron pólizas de seguro de vida a nombre de Susan y que Josh había intentado retirar dinero de su cuenta de jubilación pocos días después de su desaparición. En una entrevista, el hijo mayor de la pareja, Charlie, confirmó que el viaje de campamento ocurrió, pero añadió que, a diferencia de lo que había dicho su papá, su madre los había acompañado y no regresó. Josh se mudó con sus hijos a Washington, donde comenzó una batalla legal con los padres de Susan por la custodia de los niños. Debido al arresto de su padre por cargos de voyerismo y pornografía infantil, un juez les otorgó visitas supervisadas. El 5 de febrero del 2012, una trabajadora social llevó a los niños a su casa para una visita supervisada. Cuando los niños entraron, Josh la empujó fuera y cerró la puerta con llave. Preocupada por la seguridad de los niños, la trabajadora social llamó al 911. Al entrar en la casa, Josh atacó a los niños con un hacha. Los hirió gravemente y luego prendió fuego a la casa, causando una gran explosión. Josh y sus hijos murieron en el incendio, en lo que se determinó como un asesinato-suicidio. Se descubrió que Josh había planeado el asesinato con antelación, encontrándose documentos, correos electrónicos y un seguro de vida actualizado en su casa. La causa oficial de las muertes fue intoxicación por monóxido de carbono. Un año después, el 11 de febrero del 2013, Michael, el hermano de Josh, se suicidó saltando del techo de un edificio. La policía lo había interrogado varias veces tras encontrar su auto abandonado en un depósito. Las pruebas forenses en un vehículo revelaron señales de descomposición humana en el maletero, pero las pruebas de ADN no fueron concluyentes. Antes de su desaparición, Susan dejó un testamento en el que indicaba que, si algo le sucedía, no sería un accidente. Aunque sigue siendo una persona desaparecida, debido al trágico destino de sus hijos, se cree que fue asesinada por su esposo. En marzo del 2018 comenzaron a surgir peticiones para declararla legalmente muerta, con homicidio como la causa de muerte. En diciembre de 1900, los guardianes del faro de las Islas Flannan, situado frente a la costa noroeste de Escocia, desaparecieron sin dejar rastro. El faro fue construido entre 1895 y 1899 para guiar a los barcos a través de las peligrosas aguas del Atlántico Norte. Se encendió por primera vez el 7 de diciembre de 1899 y su luz era visible hasta 30 kilómetros de distancia. Estaba a cargo de 3 hombres: James Ducat, de 43 años, Thomas Marshall, de 28, y Donald MacArthur, de 40. Un cuarto farero, Joseph Moore, rotaba y pasaba tiempo en la costa. Un barco de vapor que pasó cerca del faro alrededor de la medianoche del 15 de diciembre notó que la luz estaba apagada. Al llegar al puerto el 18 de diciembre informaron sobre la situación. El barco de aprovisionamiento del faro, el Hesperus, no pudo navegar el 20 de diciembre como estaba previsto debido al mal tiempo, pero finalmente logró llegar a la isla el mediodía del 26 de diciembre. Al llegar, la tripulación y el hombre de relevo notaron que el asta del faro no tenía bandera. Las cajas de provisiones habituales no habían sido entregadas y, lo más extraño de todo, ninguno de los fareros estaba allí para recibirlos. El capitán Jim Harvey trató de llamar su atención tocando la sirena del barco y lanzando una bengala, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, Joseph Moore, el cuarto farero de relevo, fue llevado a tierra solo. Mientras subía los 160 escalones empinados hasta el faro, una sensación inquietante lo invadía. Al entrar en las viviendas, encontró una escena escalofriante: el reloj detenido, las camas descendidas, la mesa puesta para una comida que nunca se había tocado y una silla volcada en el suelo. El único rastro de vida era un canario en su jaula. Junto con 2 marineros comenzó a buscar por todo el complejo del faro. Lo que encontraron no fue mucho, excepto un par de pieles de aceite, lo que indicaba que uno de los fareros había salido sin estar bien preparado para la tormenta. Al mirar hacia el aterrizaje occidental, se encontraron con los restos de una brutal tormenta. Las cajas de suministros estaban destrozadas, las barandillas de hierro estaban dobladas, y una roca gigante de más de 1 tonelada se había movido de su lugar. Las últimas entradas en el libro de registro estaban realizadas en la mañana del 15 de diciembre, lo cual sugiere que la desaparición ocurrió después de la cena.
Se han propuesto varias teorías para explicar la desaparición de los guardianes del faro. Una de ellas dice que una ola gigante los arrastró mientras intentaban asegurar el equipo en plena tormenta. Otra sugiere que uno de ellos enloqueció, asesinó a sus compañeros y luego se quitó la vida, aunque no hay pruebas que lo confirmen. La Junta del Faro del Norte realizó una investigación oficial y concluyó que lo más probable es que los hombres cayeran por los acantilados o se ahogaran mientras intentaban asegurar una grúa o algún otro equipo en medio de una tormenta. A pesar de las investigaciones, el destino de los tres fareros sigue siendo un misterio. La familia Bender desapareció en abril de 1873 en el condado de Labette, Kansas, justo antes de que su aterrador secreto fuera descubierto. La familia estaba compuesta por John Bender, su esposa Elvira Bender, su hijo John Jr. y su hija Kate. Aunque la historia popular los presenta como hermanos, los periódicos de la época informaron que varios vecinos afirmaban que, en realidad, John Jr. y Kate estaban casados. La cabaña de los Bendes funcionaba como una posada para viajeros, debido a que en esa época la región aún estaba en desarrollo y no había muchas opciones para alojamiento. Los viajeros solían detenerse en pequeñas posadas o casas de familias dispuestas a recibir huéspedes. Muchos de esos viajeros que cruzaban el condado de Labette desaparecieron misteriosamente. Al principio, estas desapariciones eran atribuidas a bandidos o ataques de tribus nativas, lo que hizo que pasara un tiempo antes de que las autoridades comenzaran a sospechar de la verdadera causa. La desaparición de George Loncher, quien junto a su hija de 2 años dejó su pueblo después del funeral de su esposa para mudarse a Iowa, fue uno de los casos que más llamó la atención. Nadie volvió a verlos. Preocupado por su desaparición, William York, vecino de los Loncher, salió a buscarlos. Su investigación lo llevó hasta la casa de los Bender, y al igual que los Loncher, nunca regresó. William York era hermano del político de Kansas Alexander York, y su desaparición en marzo de 1873 motivó una movilización para dar con su paradero. El 4 de abril de ese mismo año, un grupo de búsqueda liderado por Alexander York interrogó a la familia Bender en su cabaña. Su actitud extraña y hostil llamó la atención, pero no se encontraron pruebas que lo incriminaran. Antes de marcharse, Kate Bender ofreció sus servicios como medium para ayudar en la búsqueda de William. Las autoridades decidieron registrar todas las cabañas del municipio en busca de pistas. Un día más tarde, un local notó que los animales en la propiedad de los Bender estaban muertos o hambrientos. Al investigar, descubrieron que la propiedad había sido abandonada y que la familia había huido. Lo más aterrador fue lo que encontraron en el sótano. Un hedor insoportable los llevó a una bodega empapada en sangre. En el huerto hallaron cuerpos enterrados, entre ellos el de William York, a quien le habían cortado la garganta, y el de George Loncher, junto a su hija de 8 años. La hija no presentaba heridas visibles, lo que sugiere que pudo haber sido enterrada viva. Además, en el pozo encontraron otro cadáver que nunca pudo ser identificado. En total, se recuperaron 11 cuerpos, aunque algunas estimaciones sugieren que el número real de víctimas podría haber alcanzado los 21. Todas las víctimas presentaban heridas de impacto en la cabeza, las sienes y la base del cuello, además de cortes profundos en la garganta. Los Bender empleaban métodos variados y brutalmente eficientes para cometer sus homicidios. En algunas ocasiones atacaban a sus víctimas con un martillo, mientras que en otras recurrían al uso de cuchillos y robaban las pertenencias de sus víctimas antes de deshacerse de los cuerpos. Después del descubrimiento de los crímenes, las autoridades intentaron rastrear a la familia Bender, pero no tuvieron éxito. Se encontraron algunas pistas, como el carro de los Bender abandonado cerca de Tyler, Kansas, a unas 12 millas del norte de la posada, junto con los caballos. A partir de ahí, es difícil saber qué ocurrió realmente. Testigos afirman haber visto a los Bender huir en tren, separándose en 2 rutas. John Jr. y Elvira tomaron rumbo a Missouri, mientras que Kate y John viajaron hacia Texas. Existen varias teorías sobre el destino de los Bender. Una sugiere que pudieron haber escapado y vivido bajo identidades falsas. Otra, menos popular, indica que los Bender pudieron haberse suicidado o muerto en algún accidente mientras intentaban escapar. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con los Bender. A pesar de muchas investigaciones, nunca se encontraron pruebas claras sobre su destino. Existen diversas teorías, pero ninguna ha sido confirmada, dejando su desaparición envuelta en un misterio.